desastroso, un gobierno que no solamente tiene serios cuestionamientos por violar derechos humanos, sino que ahora estamos viendo, Joana, la crisis económica en la cual estamos viviendo. Es decir, este gobierno no es capaz de conducir el país. Te vamos a atacar, asesina. El congresista Alex Flores aseguró que la genocida Dina Boluarte está tratando de eximirse de su responsabilidad porque ella y su gobierno son los responsables de las muertes producidas durante las protestas. Y por más que quieran, no puede esconder la realidad tratando de culpar a otras personas. Los que tienen que responder por esas muertes son los que están al frente de este gobierno. Para Alex Flores, Dina la asesina no sabe conducir al país, por eso estamos frente a un gobierno que es responsable político de las muertes. Y la principal responsable política es la usurpadora, porque los muertos acaecieron cuando ella ya era presidenta y estaba al mando del país. Por eso, más allá de crear cortinas de humo, se debería exigir justicia para los fallecidos, algo que sus familias ya vienen exigiendo, porque está claro que Dina la asesina es la responsable política de todo lo sucedido, incluidas las decisiones que tomaron los ministros que conformaron el gabinete de la muerte, acciones por las que debió ser vacada. A continuación, te mostramos el video. Aquí en el set, nuestro segundo invitado, Alex Flores, congresista de la República. Buenas noches, bienvenido. Acaba de escuchar algunos de los detalles que ha brindado el fiscal Rebasa. ¿Qué opinión le merece esta captura que en realidad no se ha dado por un tema de delitos en Perú, sino que él se le ha encontrado en una situación de intento de paso de la frontera de México hacia Estados Unidos? Buenas noches, Joana. Muy buenas noches a todos los televidentes de RPP. Bueno, yo creo que aquí la justicia tiene que actuar con celeridad y también con imparcialidad. Es cierto que el señor es investigado por hechos aquí en el Perú y por lo tanto creo que tiene que primar la ley y tiene que actuarse con celeridad. Digamos que le preocupa un poco o cómo ve esta respuesta después de prácticamente hemos perdido la cuenta, pero me parece que ya iba a llegar a un año de estar prófugo de la justicia si es que no lo ha superado aún. Definitivamente es preocupante, ¿no? Estamos viendo de que este señor ha sido detenido por otra situación, pretendiendo entrar de ilegal a Estados Unidos. Es decir, ha salido del Perú, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la policía? ¿Qué pasa con el gobierno? ¿Por qué no ha tenido las formas para detenerlo de manera oportuna? Entonces, es altamente preocupante. Igualmente, ahora vemos cómo es que van a hacer para extraditarlo o estos procesos que debe ser de manera sumaria y rápida. La respuesta de la Cancillería, ¿qué le parece hasta el momento? Bueno, me parece que es muy lenta en realidad porque están recién dando a conocer qué es lo que van a hacer cuando se supone pues que deberíamos saber de que las personas que están perseguidas por la justicia, ¿no?, deberían tener un protocolo en el cual de la manera más rápida puedan estar frente a los tribunales y puedan estar respondiendo por sus responsabilidades, ¿no? Entonces, vemos que la justicia es veloz en algunos temas, al igual que la Fiscalía, y también vemos con preocupación que en otros temas no lo es. Cambiando un poco de tema, congresista, ¿cómo ha tomado, y también queremos escuchar su opinión, acerca de las últimas declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, ¿no? En medio de un evento, ella ha hablado acerca de las protestas, de las muertes en nuestro país, nos referimos a lo que ocurrió el año pasado y también en los primeros meses de este año, pero ¿qué le parece si vamos a recordar todos juntos qué es lo que ha dicho la mandataria y luego le pido su opinión? A mí nadie me va a amedrentar con palabras como vienen diciendo. Dina asesina. Yo les pregunto a aquellos que gritan esas palabras, ¿quiénes han matado a nuestros hermanos en esas violentas manifestaciones? Fueron ellos mismos, porque de esa manera querían doblegar a un gobierno constitucional, a un gobierno democrático. Y a ellos les digo, no sigan matando el desarrollo de los pueblos. A ellos les digo, unámonos, porque hasta en las diferencias podemos encontrar coincidencias para sacar a nuestro Perú adelante. A ellos les digo, no les tengo miedo. El asesino está bien preso allá en la Diroes. Que él responda por las muertes. Congresista Flores, ¿comparte esa idea? El congresista está bien, el asesino está bien preso en Diroes, dice la mandataria. Más allá de ello, Joana, no son precisas las palabras de Dina Boluarte. Ella está tratando de eximirse de su responsabilidad. Es cierto, nosotros sabemos lo que pasó el 7 de diciembre,
hay un error político de parte de Pedro Castillo y lo está pagando. Pero los responsables directos de las muertes, de las 49 en la cual directamente tiene que ver el gobierno, y en total los 60, es el gobierno que estaba en vigencia. Es decir, el gobierno dirigido por Dina Boluarte. De tal manera que ella no puede esconder la realidad tratando de endilgar la responsabilidad a otras personas. Los que tienen que responder por las muertes en nuestro país es el gobierno de Dina Boluarte, porque en su momento Johanna, ella ninguna acción para hacer la sanción política. Hay que recordar, los directos responsables políticos son ellos, es el gobierno. Sin embargo, Dina Boluarte en su momento no cambió al ministro del Interior, el responsable, el ministro de Defensa tampoco, por el contrario, premiaron y ahora tenemos de premiar. Es decir, en un contexto de esa impunidad, ella no puede pedirle al pueblo, o en este caso de Pichanaki, de Junín, ¿no?, de que le reciban pues de manera tranquila. Y hay que recordar también que en Pichanaki, precisamente donde ella visitó, mataron a 3 personas. ¿Qué nos quiere decir? ¿Que fue una especie de justificación a los abucheos de ese momento que ella recibió en Pichanaki? A los abucheos de ese momento y también a un gobierno totalmente desastroso, un gobierno que no solamente tiene serios cuestionamientos por violar derechos humanos, sino que ahora estamos viendo, Johanna, la crisis económica en la cual estamos viviendo. Es decir, este gobierno no es capaz de conducir el país. Hemos visto los alimentos básicos que han subido de manera exorbitante. Las familias no pueden sostenerse. La canasta básica familiar ha subido mucho y, por lo tanto, estamos frente a un gobierno que no solamente es responsable político de las muertes, sino que es incapaz para conducir el país. Claro, pero la presidenta dice, ¿no?, el verdadero asesino está en la DIROES. ¿Usted no comparte eso al 100% o no lo comparte? Definitivamente los responsables, Johanna, es Dina Boluarte, la responsable política, es su gobierno Dina Boluarte, porque hay que recordar que los muertos acaecieron cuando ella ya era presidente de la República, cuando ella ya estaba en el mandato. Entonces, ¿cómo vamos a endilgarle responsabilidades por las muertes a otra persona? Puede haber responsabilidad política que está pagando Pedro Castillo, pero definitivamente las muertes es responsabilidad de este gobierno y este gobierno tiene que responder de una manera urgente porque nos preocupa, Johanna, que lamentablemente hasta ahora no haya avanzado las investigaciones también a nivel de la Fiscalía. Estamos hablando de más de 70 peruanos que han fallecido. Congresista, en ningún momento usted avala la función o la presencia de Dina Boluarte porque usted ahora no es de la bancada, no es de Perú Libre, renunció, pero en la plancha, en el esquema principal, era Pedro Castillo, Dina Boluarte. Es decir, iban juntos desde un inicio. ¿Usted no avala, digamos, o no avaló la presencia de Dina durante todo el proceso? ¿O en qué momento empieza a pensar como nos lo dice ahora? Nosotros, efectivamente, Johanna, avalamos, promovimos la candidatura de Perú Libre, encabezado por Pedro Castillo, y le seguía pues Dina Boluarte, ¿no? Nosotros dejamos de confiar en ella cuando traiciona el programa, cuando traiciona los postulados y los planteamientos con el cual se llegó al gobierno. Es decir, ella no empieza a actuar en función a ello. ¿Y usted por qué renuncia? Yo renuncio porque Perú Libre hace una alianza con el fujimorismo. Pero es importante lo que usted está diciendo, Johanna. Si vamos a ver desde esa óptica, Dina Boluarte le endilga la responsabilidad al gobierno anterior, es decir, a Pedro Castillo, de la cual ella era parte, era vicepresidente, es decir, ella estaba hasta el último momento con Pedro Castillo y era la que avalaba a Pedro Castillo, es decir, ella está reconociendo de manera inconsciente también su responsabilidad. De tal manera, Johanna, más allá de querer dilatar, de querer crear cortinas de humo, lo que se debe hacer en estos momentos en nuestro país es exigir que haya justicia para los fallecidos, porque las familias vienen exigiendo y vienen esperando, pues, y no podemos permitir que se viole los derechos humanos de una manera tan impune. Ahora, el delito que se le imputa, recordemos un poco a la mandataria, es el de genocidio. Y la respuesta de su abogado, Joseph Campos, en su momento fue la siguiente, se la voy a leer de manera textual. No hay posibilidad de atribuir responsabilidad objetiva respecto a algún tipo de participación de parte de mi patrocinada en los hechos en materia de investigación, hablando de las protestas, ¿no?, y de los fallecidos. En cuanto conforme a la decisión constitucional de su alta investidura, de acuerdo con el Consejo de Ministros, las fuerzas del orden tenían que ejecutar sus funciones de garantizar el orden interno respetando los derechos humanos. Efectivamente, ¿no? Lo que se está refiriendo el abogado es al tema penal,
Pero aquí hay que recordar, Joana, que hay una responsabilidad política, es decir, ella es política, ella es la responsable política de la conducción del gobierno. Aparte de ello, ella es personifica a la nación, es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Es decir, hay una responsabilidad política de ella a través de los ministros de Defensa y del Interior, que en su momento ella no las removió. Por Y hasta eso, ahora asumir tampoco. parte de su responsabilidad para usted, por ejemplo, hubiese sido ver una remoción ¿en qué gabinetes? El Ministerio de Defensa. Yo soy de Ayacucho, Joana. Cuando estaba de ministro de Defensa el señor Otárola, ahora premier, mataron a 10 ayacuchanos. Es decir, debió removerse inmediatamente. Igualmente hay que recordar a Juliaca en Puno, a los 19 fallecidos por parte de la policía. En este caso, el ministro del Interior es el responsable político. Se debió definitivamente cambiar de forma inmediata, pero no se ha visto esa intención. E igualmente también hay una responsabilidad política de Dina Boluarte, que el Congreso debió realizar su función de control político y debió vacarla por esta situación. Y lamentablemente ahora vemos que esos mismos congresistas, esas mismas bancadas que antes criticaban a Dina Boluarte porque estaba y era parte del gobierno de Pedro Castillo. ¿Pero de qué ahora los bancadas? A avalan. ver, hay que ser claros. ¿De qué bancadas estamos El hablando? fujimorismo, Renovación Popular, Avanza País, Acción Popular, el bloque de derecha, Alianza para el Progreso, es decir, toda la derecha son las bancadas oficialistas del gobierno, Joana, y han dejado de lado una función fundamental que debe cumplir el Congreso, que es la de hacer control político. Hasta ahora no vemos censuras, hasta ahora no vemos, recién ahora último se ha aprobado algunas interpelaciones, de tal manera que esto es preocupante porque vulnera la independencia de los poderes. Pareciera que el Congreso de la República ahora es un apéndice del Ejecutivo, porque hace leyes a medida, como por ejemplo la ley para que Dina Boluarte pueda gobernar de forma virtual, ¿no? De forma digital, a pesar de que Bueno, es está próxima a un inconstitucional. viaje. Efectivamente. Y eso amerita una vacancia desde todo punto de vista, Joana. ¿Por qué? Porque Dina Boluarte, como la primera representante en nuestro país, debería ser la primera en cumplir y hacer cumplir la Constitución. Pero ella lo está vulnerando. ¿Por qué? Si bien es cierto, esa ley se ha aprobado mediante el proceso de desarrollo de una ley ordinaria cuando se necesitaba una reforma constitucional. Es decir, el artículo 115 de nuestra Constitución es clarísima y dice, en ausencia del presidente de la República, tiene que asumir los vicepresidentes. Como no tenemos vicepresidentes... Bueno, pero la ella no aprobación puede salió salir. desde el Congreso de la República. Ella ya ha viajado. Es una aprobación inconstitucional. Los congresistas que lo avalan también están incurriendo en un hecho irregular, inconstitucional. Por eso, Joana, es necesario ver frente a la crisis económica que tenemos, frente a un gobierno indolente que no responde por la responsabilidad política de las muertes y por utilizar la Constitución de acuerdo a lo que le conviene y no respetándola, debe ser vacada Dina Boluarte. El próximo 13, que ya no falta nada en realidad, la otra semana el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, va al Congreso a responder 12 preguntas, si mal no recuerdo. ¿Usted cree que el camino, luego de la interpelación, va a ser la censura? ¿Se ha conversado en Perú Libre? ¿Se está conversando? Yo ya no soy parte de Perú Libre. Bueno, pero nos imaginamos que puede tener todavía un diálogo con ellos, ¿no? Lo que yo veo, Joana, es un afán muy apresurado de querer censurarlo. Es decir, aquí hay otros intereses más allá de pensar en la correcta conducción del Ministerio de Defensa. Pero nos acaba de decir hace un momento que debió salir. Este que es debió otro ser ministro de cambiado. Defensa. Este ya, recuerde que se han cambiado varias veces. Se han cambiado varios Así es. ministros. Entonces, con este no tiene ningún problema. Bueno, este señor no, tiene que ser interpelado. A mí me parece muy bien que se haga el control político. Se tiene que interpelar por las muertes, en este caso acaecidas en Putis, en la provincia de Huanta, por el fallecimiento de los 4 efectivos militares. Sí. Me parece correcto, me parece muy bien. Pero yo veo aquí un afán de la bancada de la derecha de querer cambiar ministros que sean afines a ellos y no están pensando en el pueblo. Joana, yo he visitado hace 2 semanas Putis y efectivamente es un pueblo que está olvidado, que no tiene posta, que no tiene colegios, que no tiene vía de acceso dignas y por lo tanto
Creo que es importante la presencia del Estado, pero sobre todo con inversión pública, con obras públicas. Y además nosotros hemos hecho un foro allá, aquí en Lima, trasladando la petición de Putis, porque hay que recordar, Putis fue uno de los lugares donde asesinaron también impunemente en tiempo de la violencia política. Finalmente, ya con el tema del ministro Jorge Chávez Cresta, usted, digamos que luego de sus preguntas luego de sus respuestas, perdón, tendría que escucharlo y decidir en todo caso. Efectivamente, si no absuelve correctamente el pliego interpelatorio, él debería ser censurado. Porque es preocupante que digan que no ha habido una emboscada, cuando todo indica que sí es una emboscada. Es decir, los miembros del ejército, las fuerzas combinadas, han sido sorprendidos y creo que eso no se puede permitir. Creo que el ejército no está para reprimir al pueblo, sino precisamente está para tener acciones como el de control territorial, como se hace en el BRAE, como se hace en estas zonas, pero tienen que ser exitosas, tienen que ser resguardando la vida, la integridad de los efectivos militares. Y aquí definitivamente hay una responsabilidad política, así como la hubo en su momento el ministro de Defensa, que era el señor Otárola, por las 60 muertes, ¿no? Entonces, vamos a escuchar y de no absolver las preguntas de manera correcta, bueno, tendrá que ser censurado. Congresista Flores, cambiando de tema, todo indicaría, y viendo un análisis, ¿no?, del panorama, que la salida de la ministra de Educación, Magnet Márquez, se debió, digamos, a esta firmeza, llamémoslo de alguna manera, en decir que se tenía que observar esta ley que pretendía reponer a profesores que o no habían dado la prueba o la habían reprobado, la prueba de docentes, y que estos superaban un poco más o llegaban alrededor de 14.000 docentes, ¿no? Y que decía que esto iba en contra de la meritocracia. La actual ministra, la nueva ministra, Miriam Ponce, ha señalado lo mismo. Se tiene que observar, va a pasar por el ministerio, pero nosotros vamos a ir al diálogo, es decir, van a recurrir igual al Congreso de la República a conversar. ¿Usted conversaría? Sabemos que es un congresista no agrupado, ¿no? Pero los congresistas no agrupados me parece que llegan ya a los 12, si mal no recuerdo. Entonces, ¿cuál es la posición? Sí, eso demostraría, Johanna, de que la salida de la ministra anterior de Educación no es precisamente por ese tema, porque la actual tiene la misma postura. Por el contrario, esto demuestra que hay una repartija de cuotas, ¿no? Porque las bancadas de la derecha quieren sus cuotas en los ministerios. Y esta ministra está ligada a Fuerza Popular. Bueno, entonces, ella lo ha desligado, argumentando que su posición fue una posición técnica en su momento de un trabajo específico. Entonces estamos viendo, Johanna, cambio de ministerios en función a los intereses grupales y no del pueblo. Los primeros ministros en haber sido cambiados debieron ser el de Economía. Estamos en una crisis económica, estamos en una crisis de seguridad, es decir, la de Educación para usted no debió ser cambiada. También debió ser cambiada. Necesitamos una ministra que le dé una mirada a los grandes problemas básicos que tiene la educación en nuestro país, que es infraestructura. A nivel nacional, los colegios, las escuelas están que se caen, en algunos ni siquiera existen. Yo en la última semana de representación visité precisamente Huanta, Guayay, y hay una institución inicial que ni siquiera tiene local, pero hay una necesidad, es decir, se necesita un ministro que pueda solucionar estos problemas básicos de infraestructura, de docentes, que pueda garantizar eso, ¿no? Congresista, hay algo que me gustaría tenerlo claro, porque dentro de los no agrupados, lo vemos a usted votó a favor de este proyecto de ley del Congreso que proponía justamente que los docentes con pruebas que no aprobaron o que fueron cesados regresen a los centros educativos. Sin embargo, me dice en estos momentos que la ministra debió mantenerse firme y luchar por la meritocracia, pero también debieron retirarla. A ver, ¿de qué estamos hablando? Hay que hacer una aclaración, Johanna. No hay ninguna contradicción, en este caso particular, en respaldar la meritocracia y haber votado por ese proyecto. Le explico. Pero esto no va en contra, Johanna, de la meritocracia. De ninguna manera. ¿Por qué? ¿Por qué? En los años 90, cuando no había la suficiente cantidad de maestros y en las zonas donde no querían ir, precisamente como Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, hubo una ley que dio la oportunidad. El profesorado. Así es. Pero eso fue en 1984. Así es. Entonces, en mérito a ello, muchos maestros empezaron a trabajar y esa ley decía que si alguno de ellos lograba el título, podían quedarse en esa plaza de nombramiento interino.
y muchos de ellos han logrado, 2.000 de ellos han logrado, y creo que por ley les corresponde. Es decir, es simplemente corregir algo que precisamente debieron hacer desde el Ministerio de Educación. Yo creo que aquí no se está hablando con precisión porque no estamos en contra de la meritocracia. Aparte de ello, pero también, uno puede decir, a ver, ¿por qué 2.000 hizo el esfuerzo, si fue a la prueba, se capacitó y el resto? Bueno, están en las mismas condiciones. Ahora, no estamos diciendo, Joana, que no vayan a dar examen. Tienen que dar el examen. Estamos diciendo de algunos que habían logrado el nombramiento y que a estas Pero la alturas, ley habla del regreso de todos, no dice uno sí, el otro no. No, definitivamente hay requisitos. Hay requisitos como, por ejemplo, que hayan estado nombrados en esa plaza interina en una cantidad razonable y además de ello, que hayan cumplido con los requisitos que decía esa ley del 84, que decía de que tengan que optar o lograr el título universitario y estas personas tienen ese título universitario y la ley es para ellos y no es precisa que digan que son 14.000, son un aproximado de 2.000 maestros simplemente. Claro, pero así sea uno. Mi pregunta era, entonces para usted, ¿esto no va en contra de la meritocracia? De ninguna manera, Joana, es hacer justicia social con un sector de los maestros cuyos derechos fueron vulnerados. Y además hay que conocer la realidad de nuestro país. A 4.000 metros sobre el nivel del mar, como Putis, por ejemplo, donde no querían ir los profesores y hasta ahora no quieren ir los profesores. Sí, pero poniéndonos... ellos cumplieron un rol muy importante. Voy a ser un poco de abogada del diablo, porque si yo me capacito, yo junto mi dinero, pago una capacitación, doy todo mi esfuerzo como para ser la mejor docente y el otro espera, supongamos, ¿no? Por poner un ejemplo, 5 años porque yo ya tengo mi título. ¿No le parece eso injusto? No, de ninguna manera, Joana. Por supuesto, tiene que haber meritocracia. Y la carrera pública magisterial lo estipula así y van a tener exámenes. Aquí estamos hablando de un grupo cuyos derechos han sido vulnerados porque ellos, de acuerdo a ley, ya habían logrado un nombramiento interino sujeto a que ellos puedan optar o puedan lograr su título académico y lo han logrado. Entonces, esta corrección debió hacer el Ministerio de Educación, pero por el contrario, simplemente con una resolución directoral los han sacado de la carrera magisterial y aquí hay una clara vulneración de los derechos de los trabajadores. Nos gana un poco el tiempo, solo sí o no. Cuando vaya la ministra Miriam Ponce, porque ella ha dicho que va a ir al Congreso de la República, se reúna con los no agrupados, me imagino que eso va a tener el respaldo por lo menos de usted. Bueno, yo le voy a plantear lo que estoy diciendo, por supuesto, la meritocracia sí, pero también respetando los derechos laborales de los maestros que hacen patria a nivel nacional. Perfecto. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de Alex Flores? ¿Crees que Dina la asesina debería ser vacada por ser la responsable principal de las muertes en las protestas? Déjales tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.